La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor general del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Empezando este año, la inflación descendió más de lo proyectado y aceleró su convergencia a la meta del 3%. El comportamiento favorable de la inflación condujo a reducir las expectativas sobre la inflación futura. Para diciembre de este año y diciembre de 2019, la encuesta aplicada a los analistas indica que la inflación se situará en 3,37% y 3,16%. Varios factores explican el comportamiento favorable de los precios al consumidor. Estos serían la amplia oferta de alimentos, la reducción en el impacto del IVA y la reducción de la tasa de cambio y su impacto sobre los precios importados. La dinámica de la demanda interna habría mejorado, pero seguiría débil. El consumo y la inversión registrarían tasas de crecimiento bajas. La producción continuó recuperándose, pero a una tasa menor que el crecimiento potencial de la economía, por lo que los excesos de capacidad instalada se habrían ampliado a comienzos del año. Ello también estarían contribuyendo a la convergencia de la inflación en la meta. Las exportaciones en dólares, tanto de bienes básicos como de productos no tradicionales y de servicios, registraron incrementos importantes, favorecidas por la recuperación del precio del petróleo y por la mejor dinámica de la demanda externa. En el mismo periodo, el valor de las importaciones presentó una tasa de aumento baja, en parte por la debilidad de la demanda interna. Las tasas de interés externas continuaron aumentando lentamente. El precio del petróleo se ha recuperado y se mantiene por encima de $70 por barril, y el peso se apreció frente al dólar. Ello sería compatible con una mejora en los términos de intercambio y en el ingreso nacional del país, y con una baja dinámica en los precios de bienes y servicios transables. El pronóstico de crecimiento económico promedio de los socios comerciales de Colombia mostró pocos cambios en ese informe. De nuevo, se prevé una recuperación de la demanda externa, aunque por debajo de los niveles promedio observados antes de 2014. Se espera que el déficit en la cuenta corriente del país, como porcentaje del Producto Interno Bruto, se siga ajustando en el 2018. El contexto externo enfrentado por Colombia ha mejorado continuamente durante los últimos trimestres. De acuerdo con la información más reciente, el crecimiento de nuestros socios comerciales ha superado las expectativas de los analistas. A ello se suma un precio del petróleo que en lo ocurrido del 2018 ha sido mayor al observado en promedio para el 2017. Para Colombia, el factor de mayor impacto favorable sería la persistencia en niveles relativamente altos de los precios del petróleo. Durante el primer trimestre, el precio promedio por barril fue de $67,2, lo cual representa un incremento importante frente a los $54,7 observados en promedio durante 2017. La inflación en las economías desarrolladas se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses. Se espera que el dinamismo económico actual y los buenos resultados del mercado laboral generen presiones al alza sobre salarios e inflación, que se deberían ver en los meses venideros. Según el equipo técnico del Banco de la República, el escenario central del pronóstico, la demanda interna continuará siendo el motor de crecimiento en las economías avanzadas. En las emergentes seguirá dándose una recuperación, soportada por precios más favorables de los bienes básicos y por una demanda mundial más robusta. Para el economista Juan David Vallen de Casa de Bolsa, la inflación subió moderadamente en junio, en línea con las expectativas del mercado. Los componentes que más contribuyeron al alza fueron comunicaciones y transporte, debido a un incremento en el precio de la telefonía y los combustibles respectivamente. De acuerdo con lo anterior, hay que tener en cuenta que aunque la inflación se mantiene controlada, los riesgos son al alza por el incremento que pueden seguir presentando los precios de los combustibles, por los elevados niveles en los que se mantienen el dólar y el petróleo.
Si la oferta de alimentos se mantiene amplia, los precios de este grupo podrían seguir ajustándose con aumentos inferiores a la meta. Por lo tanto, en el segundo trimestre, el efecto directo del IVA sobre la inflación anual debería haberse diluido totalmente. También se espera que los precios más rígidos, al igual que los salarios distintos al mínimo, se apunten a una inflación más baja que la observada en los años anteriores. Los mayores precios internacionales de los bienes mineros de exportación, en particular del petróleo y el carbón, continúan impulsando el sector primario. Frente a 2017, el valor exportado del carbón y del petróleo creció 30,4% y 7,9%, respectivamente, en los dos primeros meses del año. Cabe resaltar que estos son los valores que más aportan al sector. Con respecto a las exportaciones agrícolas tradicionales, las ventas externas de banano y de flores crecieron 17,8% y 12,8%, mientras que las del café se contrajeron 2%. La variación total de las exportaciones de este grupo de bienes se explica por un aumento de los volúmenes exportados de 15,3%, que fue parcialmente compensado por una disminución de 8,7% en el índice de precios. En cuanto a los bienes de consumo, las importaciones de bienes no duraderos crecieron, soportadas por las compras de vestuario y otras confecciones de textiles y por el repunte de las de tabaco. Por el contrario, las de bienes duraderos se contrajeron 3,6% en el bimestre, debido a la disminución de 19,8% en las compras de vehículos de transporte particular, valor que representa la mayor participación en el grupo. Varios factores explican la importante reducción de la inflación anual en los primeros 3 meses. Quizá el más importante tiene que ver con la desaparición del efecto que tuvo el aumento del impuesto al valor agregado y otros impuestos indirectos efectuados a comienzos del año pasado con la entrada en vigencia de la más reciente reforma tributaria. Las medidas de inflación básica buscan eliminar los movimientos y choques temporales en los precios. Se excluyen de la canasta de precios aquellos artículos con comportamientos muy volátiles o que están fuera del control de la política monetaria. Por ejemplo, precios de los alimentos y algunos precios regulados, como lo son los combustibles, servicios públicos y transporte. El DANE reveló este jueves que el índice del IPC en marzo de 2018 fue el 0,24%, indicador que se vio impulsado por el grupo de salud seguido de vivienda y transporte, mientras que en el mismo periodo de 2017 el IPC había sido 0,47%. Hay que decir que el aseguramiento privado fue el valor que más impulsó la variación de salud, lo siguió la medicina especializada y los servicios de hospitalización y ambulancias.